gente, estamos aquí en la playa y nosotros iniciamos ahora nuestra nueva secuencia de los viejos lobos de mar. Conoceremos a todas estas personas que se ganan la vida trabajando aquí al pie del Océano Pacífico. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. En la playa Belén vemos a nuestro amigo Mike, un fiel conocido por todos los hombres que les gusta este deporte de pesca deportiva. Nos vamos a acercar a él para conversar un poco de pesca. ¿Y qué dijo Rafael Acarra? Que hay que venir al sur para ser feliz. Para ser feliz. Y es así, gente. Bien, gente, aquí estamos con nuestro amigo Miguel Pérez. Él ya lleva años en esta playa y vamos a conversar un poco de pesca, un poco de las anécdotas. Hola Miguel, saluda a toda la gente de TV. Miguel, cuéntanos, ¿la pesca es la misma ahora como antes? No, claro, regular. Regular, ¿no? ¿Y qué hora es el adecuado para pescar? Por lo general con las mareas. Hay que ver la marea siempre, ¿no? Sí. Y tú como viejo lobo, hombre de mar, tendrás varias anécdotas, algunas sí que te marcó toda la vida. Has visto sirenas, has visto animales, mulas, no sé, a ver, cuéntanos alguna anécdota. Las sirenas sí tienen temporada, ¿no? Los peces todo el año los encuentras, según cómo esté la playa, ¿no? Pero suelen alejarse cuando se arenan las playas. Ajá. Pero las sirenas cuando se arenan las playas, ahí vienen ellas y más están en verano y con bikini. Y con bikini, ¿no? Miguelón, ¿y cuántos años ya tú llevas pescando? Tú no solamente pescas en hilo, sino ya vienes del norte, ¿no? Sí, estoy. Bueno, pescaría si te digo que he pescado en todo el litoral, pero de Piura hasta Tacna sí he metido fuera casi en todas las playas. ¿Y cuál es la mejor playa para pescar siempre? Bueno, pues para pescar, si hay peces, cualquier playa es buena, ¿no? Pero por el trajín, maltrato y como se le quiera llamar, que se les ha dado a todas las playas del Perú, ahorita tenemos la de hilo que hasta el momento es, creo yo, la mejor playa por lo que se ve, ¿no? Acá todavía puedes ver cardúmenes de corvinas en la orilla, coleando. Claro que por ahí están los chinchorros que están dale. Inclusive ayer mismo ahí tuve una discusión con ellos ahí porque no respetan, se meten. Pese a que esté prohibida esa pesca de chinchorro, Es ¿no? prohibida y está pues por decreto, ¿no? Tú encuentras ahí en Capitanía y está, Sí. es prohibida toda la pesca de arrastre, pero ¿Y cuál es la corvina más grande que has podido sacar? no, una fecha agarré una como de 18 kilos, pero hay más. Había un japonés que tenía una fecha, una casi como pasada de 50 creo. Sí. Se dice que no hay, pero sí hay ejemplares grandes, tanto como el sargo, también por ahí hay que llegan a los 10 kilos y más. Miguelón, para la gente que se está iniciando en este deporte, ¿qué recomendaciones tú das como viejo hombre lobo de mar? Bueno, yo te diría de que la pesca más es corazón, y para que se entienda mejor, ¿no? Tienes que tener buena vibra, eso es lo ideal. El que sepas o no sepas es relativo, ¿no? Porque si has
logrado adherir al nylon, al cordel, un anzuelo que esté bien amarrado, el pez va a picar. Pero si no tienes, vamos a decir, el buen ánimo, la buena vibra, la pesca no va a ser buena. Eso ¿no? Sí. Porque no necesariamente pueden haber 10, 15 personas pescando, ¿no? Y llega una persona que no sabe nada, y por lo mismo que no sabe nada, él tira sin malicia, sin nada, ¿no? Él lanza y se agarra el pez más grande y los demás dicen, ¿no? Suerte de aprendiz, suerte de principiante. Así como no, la pareja que hace rato estuvo claro, por acá, ¿no? es así. Cuando tú estás ahí divirtiéndote, estás ahí pasando un día bonito, ¿no? En un lugar que ni conoces y no sabes ni qué hay, entonces se dan estos casos así bonitos, ¿no? De que te confortan, te recompensan, te relajan y encima te llevas recuerdos bien agradables. La pesca es así, los mejores peces se suelen coger cuando estás anímicamente con buen estado de ánimo, pero si estás bajo presión de cualquier tipo, no tienes buena pesca. No tienes, ¿no? Eso es lo que hay. Bien, gente, ustedes conocieron acá a mi amigo Miguelón. Él es un viejo hombre lobo de mar y con él iniciamos esta secuencia donde semana a semana estaremos conociendo y aprendiendo más de este deporte que apasiona a todos. Y como la canción lo dice, en el mar la vida es sabrosa.